colapso de las criptomonedas o es una gran oportunidad para invertir? Una de las principales razones por la caída de las criptomonedas en general fue la caída de un exchange. FTX muestra que muchos de estos compañías de exchange, que son las que te dan el servicio para comprar y vender criptomonedas, no están reguladas, y no solamente eso, sino que no están preparados, que hay mucha negligencia dentro de estos lugares. Ahora, evidentemente esto no es lo mismo en otros exchanges. El punto, aquí la parte difícil es tener la capacidad de reconocer cuáles son los exchanges sólidos, cuáles son los que más tiempo tienen, los que más credibilidad tienen, y al final entender que las criptomonedas siguen siendo un gran riesgo. No significa que no haya oportunidades, claro que las hay, pero evidentemente cuando hay grandes oportunidades, en muchas ocasiones también hay grandes riesgos. FTX no es el único exchange que tiene problemas. Lenders, Celsius Network, Voyager Digital Holdings, entre otros, han suspendido los pagos. Imagínense toda la gente que invirtió, que tenía ahí dinero, incluso fondos de inversión que tenían cientos de millones de dólares. Se sabe que un fondo de Estados Unidos tenía 500 millones de dólares en FTX. O sea, tenía invertidos en ese exchange. Vamos a pensar que es una especie como de banco, por decirlo así, entre comillas, y ahí los tienen. Ahí tienen holdeando dinero en diferentes tipos de criptomonedas. Y de repente dice FTX, ya no existo, suspendo pagos. Y eso lo han hecho también otros networks importantes. ¿Cuánto dinero hay en todo el mundo en criptomonedas? Hay 820,000 millones de dólares. Una cantidad que puede sonar sorprendente porque más o menos es la cifra que representa, por ejemplo, el tamaño de la economía de Taiwán o de Suiza, por ejemplo, de Turquía misma, que son pues países algo importantes en el tema económico, evidentemente. Pero aún y que suena mucho, 820,000 millones de dólares, esto es el 70%, básicamente por debajo de lo que hace un año había en dinero. O sea, quiere decir que nada más queda un 30% de personas, del 100% que había hace un año, nada más queda un 30% de inversionistas que están holdeando, que tienen sus criptomonedas, y que ahora mismo se sabe que 12,000 criptomonedas están tambaleando. 12,000 tipos de criptomonedas podrían desaparecer. Alrededor de unas 20,268 criptomonedas existen en este momento, pero de esas, muchas están ya desintegrándose o por desaparecer. De esas 20,000 criptomonedas distintas, 12,000 ya están al borde de simplemente desintegrarse. Gente que tiene inversiones ahí podrían simplemente perderlo todo. Pero también existen otras áreas de oportunidad. Las empresas que están más sólidas podrían incluso volverse más importantes y tener más reconocimiento si estas no suspenden pago y estas siguen activas y funcionando perfectamente. Un área de oportunidad va a ser también en observar cuáles son las criptomonedas más sólidas en este tiempo, en este cripto invierno o colapso de cripto. Y a algunos no les gusta que le llamen colapso a esta situación. Miren, la imagen que tenemos aquí es la imagen del Bitcoin, esta que está aquí. Ese es el Bitcoin en toda su historia desde que existe. Esta es la historia del Bitcoin, esto que estamos viendo ahí. Vean ustedes cómo fue su inicio. Su inicio fue muy orgánico, iba casi lateral, no aumentaba tanto de valor al principio, pero luego pues se disparó el valor. Y así estuvo sobre todo en estos últimos 2 años, aumentando y aumentando de valor, con picos altísimos, ¿no? en su valor. Pero ahora mismo dicen el precio regresa a casa. El precio podría regresar incluso a los $10,000 por Bitcoin. Ahora, la pregunta es si algún día va a regresar a estos grandes picos que ya llegó a tener. Sabemos que el Bitcoin es una criptomoneda que no está centralizada por nadie. No hay ni una sola empresa que la pueda centralizar. Simplemente el proyecto no lo permite, porque el proyecto no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Eso es lo interesante del tema, el Bitcoin específicamente. Pero muchas otras criptomonedas están centralizadas por empresas o por organizaciones sin fines de lucro, entre comillas, obviamente, que en una mala decisión, en un problema que puedan tener, pudieran colapsar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos asegura que han observado una serie de irregularidades detectadas no solamente en FTX, sino también en otras exchanges importantes. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el FMI, el BIS, el Banco Central Europeo, etcétera, están, desde mi punto de vista, en contra de las criptomonedas. Ellos no quieren
que las criptomonedas triunfen. No les conviene porque al final esto podría poco a poco irse descentralizando, y las finanzas descentralizadas es quitarles el poder a precisamente los grandes bancos internacionales. El que las personas en algún día, si esto fructifica, si esto se solidifica, existan muchas criptomonedas que sean sólidas, al final, ¿qué va a pasar? Pues las van a empezar a regular. ¿Quiénes? Pues al final los mismos de siempre. Pero hay algunas cripto que tienen características interesantes. Ejemplo, el Bitcoin, que es descentralizado. Insisto, aún así, todo es posible. O sea, dicen es que las criptomonedas pueden lavar dinero. Pues también lo hacen con los dólares y con los pesos y con los euros. Vamos, que ese no es un pretexto para cerrarse el mundo cripto, pero sí es importante entender que invertir en algo que es tan nuevo, a pesar de que tiene pues ya más o menos unos 13 años todo ese tema, a pesar de eso, evidentemente es importante tener mucho cuidado en dónde se invierte. Fíjense lo que dice el jefe de la Comisión del Comercio de Futuros de Productos Básicos en los Estados Unidos, llamado Rustin Benham. Asegura que el Bitcoin es el único criptoactivo que puede considerarse como materia prima durante el evento sobre criptomonedas que hizo en la Universidad de Princeton. Esto es clave porque al final lo que te está diciendo la criptomoneda Bitcoin es la única en el mundo que verdaderamente tiene un valor. Las demás criptomonedas representan una copia de la idea del cripto, pero al final centralizados en intereses. Existen otros pequeños proyectos que intentan hacer esta descentralización, pero que al final no han logrado la confianza que tiene el Bitcoin hasta el momento. Por eso el jefe de Comisión de Comercio de Futuros dice este punto, y muchos creen que tal vez el futuro de las criptomonedas es que vayan desapareciendo, las, por lo menos, criptomonedas medias a bajas, o sea, las criptomonedas menos sólidas van a desaparecer y van a quedar solamente algunas. Hay diferentes áreas de criptomonedas. Hay áreas, por ejemplo, de gaming, pudieran tener futuro y que podrían ser importantes. Hay áreas de tema de financiación, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, o sea que tienen otros fines, pero digamos las buenas, las fuertes, hasta ahorita pues es creo el Bitcoin. Hasta ahorita pues hay otras como ADA, Cardano, está también el mismo Ethereum, que también pues es una de las más importantes. Esos crecimientos exponenciales que llegaron a tener algunas criptomonedas pudieran regresar, pero no va a ser rápido. No va a ser de la noche a la mañana, esto va a tardar porque la confianza se perdió en los exchanges. ¿Y qué va a pasar ahora? Que se va a pedir más regulación. ¿Y quién lo va a pedir? El mismo mercado. El mercado de los que estamos interesados en el tema de las cripto y todo esto, primero entramos a las cripto pensando es que no hay tanta regulación, ¿no? Eso era lo interesante. Y ahora, cuando ves a FTX y cuando ves ese tipo de problemas e irregularidades, entonces cambia el pensamiento y cambia el mercado y empieza a pedir regulación para tener solidez y seguridad de que no se vayan a llevar los recursos. Japón, Corea del Sur y otros países están regulando mucho el tema cripto, están abiertos a eso, pero al mismo tiempo regulan en parte este mercado. Los senadores David Steinberg y John Boozman, una demócrata, uno republicano, están pidiendo en la Cámara Alta de los senadores que empiece a regularse el mundo de las criptomonedas. Los legisladores están abogando porque se regule estos activos tras el colapso de FTX. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Bueno, porque quiere decir que primero Estados Unidos como país y como gobierno están intentando aceptar las cripto cada vez más. O sea, es una buena noticia, a pesar de que sea una regulación y que muchos pues a lo mejor no queremos que haya demasiada regulación. Al mismo tiempo, esta regulación podría traer ciertos beneficios de confianza. Cada vez vemos que hay más bancos y fondos, bancos incluso aquí en México, en Latinoamérica, que tienen pequeñas inversiones, pero como quiera tienen inversiones en criptoactivos, sobre todo en el Bitcoin, que es en el que más confían. Durante la audiencia, los miembros tanto demócratas como republicanos del Senado se mostraron a favor de aumentar una supervisión del mercado en criptodivisas, aunque reconocieron que todavía hay un vacío de conocimiento sobre el funcionamiento
de esta tecnología, dice que hace complicado avanzar rápidamente en este ámbito. Llegamos al final del video, nada más les pregunto, ¿qué opinas? Hay una gran oportunidad para invertir ahorita que está muy bajo las criptomonedas en cuanto a precios. ¿Crees que estos precios bajos vayan todavía a disminuir más? Muchos creen que esto pudiera darse sobre todo de aquí al primer trimestre del 2023 pudiera haber una caída aún mayor. Esa caída podría ser todavía una gran oportunidad para comprar, pero al mismo tiempo otros aseguran que en cualquier momento los precios empezarán a subir. Al final, cuando hay una incertidumbre, los inversionistas empiezan a buscar refugios de valor. Uno de los refugios de valor importantes obviamente son el oro, la plata, el cobre, pero otro refugio de valor que se ha vuelto importante es precisamente el Bitcoin. Si viene una recesión, un problema económico más fuerte, tal vez algunos opten por comprar más Bitcoin. Y si eso sucede, el Bitcoin se va a disparar. Por ejemplo, que Brasil está buscando aceptar el Bitcoin como una moneda legal dentro de su país sería una gran noticia. El Salvador ya lo hizo y otros países están analizando si aceptan el Bitcoin como una moneda normal, una moneda de recurso normal en la que tú puedes comprar una casa, un carro, lo que sea. Esto sería muy interesante y daría certidumbre a muchísima gente que está con la curiosidad de invertir en ese tema. Si a alguien le interesa, le recomiendo mucho que investigue muy bien antes de hacer cualquier movimiento y siempre empezar con cantidades pequeñas hasta confiar, hasta entender bien cómo funcionan estos asuntos. Tu apoyo hace posible que este canal informativo exista. Agradezco que nos recomiendes y que nos dejes tu comentario. Hasta pronto.